La verdad es que es un placer escucharlo a Daniel porque sabe muchísimo y me parece súper interesante, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la gestión de restaurantes, pero me quedo con esto que dijo, ¿no? Que el emprendimiento y el emprendedor necesita saber de estrategia, necesita saber tomar decisiones, necesita capacitarse. Entonces, acá la formación, la capacitación. Seguro que sí, y es el momento preciso entonces para hacer la transición y darle la palabra a Daniel, Daniel Jiménez, que es un experto en la gestión de restaurantes, eh, bueno, que tiene muchísimos años trabajando en esto, por no decir todos, por respeto, no voy a decir todos los años trabajando en esto, sino muchos años trabajando en esto. Y por supuesto siempre tiene cosas que compartir que son interesantes. Yo tengo muchos amigos que tienen restaurantes, muchos aquí en el sur de la Florida, en Miami, y tú ves cómo son esas dinámicas, sobre todo con los empleados, cuál la alta rotación que hay de empleados, el servicio que es el alma de ese restaurante, además de la buena comida, lógicamente, pero el servicio, cómo tienen esas deficiencias en el servicio. Cada cierto tiempo hay que estar entrenando gente nueva porque tienen mucha rotación. Yo estoy seguro que Daniel nos va a dar un poco de esas explicaciones que para poder entender por qué sucede eso, y muchas veces son pequeños tips que hacen la diferencia dentro de un equipo. Y yo te prometo, Daniel, y a Gabriela y a Rómulo, que les voy a hacer llegar como obsequio este webinar a todos esos dueños de restaurantes que son muy buenos amigos míos, pero que veo que muchas veces están estresados todo el tiempo. A veces me escriben a las 9:30 de la noche, a las 10 de la noche, y yo les digo, oye, pero tú no duermes, tú no descansas, pero siempre buscando una solución, resolver un problema, una inquietud, o pidiendo apoyo muchas veces, ¿no? Entonces, Daniel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, y estamos muy atentos a lo que nos vienes a contar en esta oportunidad. Bueno, agradezco muchísimo la invitación y es un privilegio estar compartiendo este webinar con gente tan talentosa que sabe lo que dice y sabe lo que hace. Sí, tengo 37 años de experiencia en la gastronomía. Soy argentino, me inicié en Argentina en la década del 90, después me mudé a Brasil en el año 2001, estuve 21 años en Brasil también con la actividad gastronómica, y ahora estoy aquí en Georgia, en Estados Unidos, desde hace 3 años. Y soy dueño de restaurantes, soy socio de restaurantes, manejo la operación de restaurantes. Tengo 3 hijos que ya viven de esto y son totalmente exitosos. Y me dedico ahora un poco a ayudar a poder transmitir la experiencia sobre la gestión del restaurante, encontrando un nicho fantástico que es aquel operador del restaurante que quiere iniciar un proyecto y lo quiere hacer de la forma correcta, o aquel que ya está en la operación y no consigue los resultados esperados. Fíjense ustedes que en el sur de Florida hay más de 45.000 establecimientos entre restaurantes y bares. Fíjense que mueven más de 50.000 millones de dólares y es una de las fuentes de ingresos de más captación de mano de obra, no solamente en el sur de Florida, sino en el país entero. Hay más captación de mano de obra en la industria de restaurantes que en la industria automotriz en el propio Estados Unidos. Y lo que tú decías, Frank, sobre aquella gran rotatividad que existe entre los restaurantes, es parte de una estadística, es real, de que cada 10 restaurantes, 6 cierran. La mayoría lo hace dentro del año y el resto no consigue pasar los 5 años. Es una estadística real. Pero también hay una gran estadística de que miles de empresas y familias se hacen millonarias, ganan mucho dinero a través de esta famosa industria del restaurante. En Miami específicamente, fíjense que en el año 2022 Miami fue récord en asistencia de turismo, más de 27 millones de personas que visitaron esta famosa Tierra del Sol y dejan miles de millones de dólares en ingresos. Y esta gran torta se reparte especialmente en el real estate, se reparte en la hotelería, en el turismo y en la gastronomía. Entonces, si tú me dices ahora invertir en un restaurante o montar un restaurante es un negocio, te digo que es un excelente negocio.
hoy la gastronomía, no solamente por la propia particularidad del negocio, sino por el acceso a otro tipo de tecnologías y técnicas de gestión que podemos acceder hoy y que nos facilitan muchísimo la gestión del restaurante y que incluso han hecho que rentabilidades básicas como de un 5 y un 8% se puedan transformar hoy en rentabilidad de un 12 hasta un 15% netas, gracias a la utilización de nuevas tecnologías, de nuevas estrategias de gestión, de nuevos conceptos de gestión. Pensemos que el producto del restaurante está íntimamente relacionado con el placer del ser humano. La experiencia de ir a comer con los amigos, con los compañeros de trabajo, con los familiares, o aún así aquella persona que tiene que comer, que tiene media hora para comer, que baja de la oficina a comer rápido, aún así en esa media hora la persona necesita vivir una buena experiencia y no solamente aquel buen plato de comida. Desde el siglo XV, ¿no? Cuando existían las famosas fondas francesas, donde los viajeros restauraban sus estómagos con una buena sopa caliente, hasta el día de hoy, pasando por una pandemia que fue fundamental para el desarrollo de los restaurantes, nos mantenemos con la vigencia del producto. O sea que imagínense, vendemos algo que está relacionado con el placer del ser humano y le acompaña la propia existencia del ser humano. Ese placer no va a desaparecer, es un producto que va a permanecer siempre ligado, por supuesto, con nuevas tendencias de consumo, con nuevas modas, con el surgimiento de nuevas ideas, pero el producto va a mantenerse inerte. Y la inversión hoy, especialmente en el sur de Florida, sobre la parte gastronómica, es fundamental, es muy importante, da grandes beneficios, siempre y cuando se realice una buena gestión. Entonces, es muy diferente cuando decimos que administramos un restaurante con respecto a que gestionamos un restaurante. Entonces, todos tus amigos, Frank, que viven estresados por ser dueños de restaurantes, que viven presos en la operación del restaurante, son personas que no efectúan o no utilizan las correctas herramientas para salir de la operación y dedicarse a la parte estratégica de la función en la gestión del restaurante. Entonces, en vez de estar perdiendo tiempo en haciendo una lista de compras, en yendo al mercado a comprar la mercadería o recibiendo la mercadería, tienen que estar ocupando ese tiempo en la estrategia del mapa de compras, en el control del inventario, en la creación de las fichas técnicas para poder ver si sus productos están bien precificados. Entonces, es un poco cambiar la perspectiva de la gestión, dejar de preocuparse por lo que va a suceder y ocuparse en los indicadores más importantes que te van a determinar la rentabilidad del restaurante. Entonces, en nuestro curso es un programa de entrenamiento que se llama el desafío de la rentabilidad. No damos fórmulas mágicas, simplemente le decimos al dueño del restaurante, en lugar de estar mirando aquí, gira 45 grados y comienza a mirar aquí. Es decir, en vez de estar pensando en tu cantidad de clientes, dirígete al control de la producción. ¿Qué está pasando con tu materia prima? ¿Qué está pasando con tu mercadería? Que es ahí donde está la rentabilidad del restaurante. En ese punto específico, que es el seguimiento de la materia prima. Porque la materia prima es el bien más preciado que hay en el restaurante. El valor más preciado económicamente es tu mercadería. No son los clientes. No son tus seguidores en el Instagram, no es tu volumen de venta, es lo que haces con tu mercadería. Porque ahí se invierte el dinero. Si tú compras una caja de carne que te cuesta $300, a través del proceso de producción, esa caja de carne te va a rendir $1.300. Y con esos $1.300 vas a pagar la caja de carne y lo que te sobra, que es tu margen de contribución, te va a ayudar a pagar los gastos fijos y si te sobra dinero es tu ganancia. Pero si no haces de forma correcta el proceso productivo, si en lugar de que esa caja de $300 te rinde solamente $600 porque no haces el proceso correcto, entonces tu margen de contribución va a ser mucho menor y no te va a alcanzar el dinero para cubrir tus gastos operativos, por más que vendas mucho. Entonces, si tú me dices que tus amigos venden a $3 millones al año, a mí no significa nada. Lo que significa para nosotros es cuál es la rentabilidad que puede dar ese tipo de facturamiento.
Y también te digo y les digo que no existen restaurantes pequeños o grandes, existen modelos de negocios diferentes. Porque muchas veces digo, no, mi restaurante es muy pequeño, no me hace falta todos esos métodos, no me hace falta control de inventario, mis precios yo los hago en base a la competencia, mi burrito cuesta 7 porque el vecino lo tiene a 8, y entonces utilizan procedimientos equivocados, piensan que por ser pequeños no necesitan ese tipo de procedimientos, piensa que por ser pequeños no necesitan entrenar a sus empleados, porque trabaja la sobrina y la hija de la vecina. Entonces, y yo les digo, bueno, ¿y entonces cómo? No, eso es para los restaurantes grandes. Y yo les digo, bueno, pero ¿cómo es que llegaron a grandes? Porque nadie nace grande, todos nos iniciamos de cero. Ellos se hicieron grandes por cumplir con los procedimientos desde el inicio. Entonces, cuando hablamos de invertir en un restaurante, cuando hablamos de iniciar un negocio de un restaurante, lo tenemos que medir por nuestra capacidad de gestión y no como referencia, no es un buen negocio, mirá todos los restaurantes que cierran. En realidad la diferencia es la gestión, cómo encaramos la gestión del restaurante, donde ahí está la clave, ahí está la diferencia. Es lo que nuestro método nos dice. Entonces, el dueño del restaurante que no tiene resultados piensa que tiene que vender más. Me faltan $3.000 por mes que no consigo cubrir. Entonces, en vez de vender 50, tengo que vender 55. Y comienza a invertir tiempo y dinero en intentar vender los 55. Y quizás lo logre, pero vender más significa gastar más. Entonces, si decidió incorporar más productos en su menú, tuvo que contratar más colaboradores. Si decidió incorporar la pizza, tuvo que comprar el horno. Si decidió ampliar el restaurante para tener más capacidad, tuvo que invertir en reforma. Entonces, de cada $1 que él invierte en vender más, le quedan 30 centavos. Entonces, nunca va a llegar a la meta. Pero si él utiliza nuestra ingeniería inversa y en vez de vender más, gasta menos, por cada $1 que él ahorra en mejorar sus procesos, es 100% que le va a quedar en su bolsillo. Porque es un dinero que ya está en el circuito, solo que se fuga, se escapa a otras partes del proceso. Entonces venimos con el proceso y decimos, no, aquí está errado, su precificación es incorrecta, usted está comprando más de lo que debería en esa venta, y la estructura de gastos fijos hay que arreglarla. Está gastando más en esto, puede gastar más en esto, y corregimos el proceso. Entonces parte de ese dinero que antes se fugaba queda en el bolsillo del propietario, sin necesidad de vender más. Y después que tiene el absoluto control de su negocio, ahí sí comienza a pensar en aumentar el ticket medio, en aumentar el volumen de ventas, en iniciarse en el crecimiento. Después de haber controlado su proceso, después de haber gestionado un correcto equipo de colaboradores, después de haber obtenido también su propia educación financiera de cómo aplicar en esto. Entonces, si alguien me pregunta a mí si es un buen negocio, yo le digo que es un excelente negocio, pero tiene que buscar ayuda, tiene que aprender. Entonces, fíjense, viene un inversor en Miami y dice, bueno, voy a instalar un restaurante, y él ya tiene su modelo. Necesitamos la colaboración de equipos, comenzando por un real estate, con un buen agente inmobiliario, porque el modelo del negocio es instalarlo en Wynwood, vamos a suponer, porque él quiera llegar a un determinado tipo de público. Entonces necesitamos ubicar el lugar, necesitamos la ayuda de profesionales para eso. Una vez que lo conseguimos, tenemos que ir a la contratación de las personas, buscar nuestro equipo de trabajo. Pedimos ayuda a coaching como Gabriela, que nos orienta en cómo contratar, que nos orienta en cómo formar el equipo, que nos da las directrices de cómo lograr un sólido equipo de trabajo. Y después necesitamos los recursos financieros. Y vamos a Rómulo, y Rómulo nos dice que la posibilidad de conseguir recursos para ese proyecto, y nos ayuda en la elegibilidad del proyecto y todo lo demás. Y buscamos a alguien que también tenga la experiencia de la gestión, que ya aplicó todos los sistemas comprobados. Entonces, ese inversor, en vez de pensar en el cómo hacerlo, piensa en quién ya lo ha hecho y utilizar todo ese aprendizaje para cortar y tomar un atajo al resultado. Obviamente, tiene que pagar por eso, pero ¿cómo alguien se va a transformar en un médico si no pagó una universidad? ¿Cómo alguien se va a transformar en un profesional si no pagó por aprender? Y ahí viene el concepto de que es necesario la experiencia de los demás para poder encaminar un resultado en un negocio tan interesante como es el restaurante. No se olviden que el
el dueño de un restaurante es un fabricante de productos. Y hoy en el mercado actual, quien fabrica es el que más gana, a diferencia de un intermediario. Si yo soy un intermediario, yo compro un producto al fabricante y lo revendo al consumidor. Tengo una pequeña margen entre los dos. Me tengo que ajustar al precio del fabricante, colocar mi pequeña margen para que mi precio no escape del mercado y conformarme con ese reducido margen. Entonces tengo que vender mucho volumen para ganar dinero. Cuando yo me inicié en el emprendedorismo, me inicié como vendedor de combustibles, no en la parte de restaurantes. Comencé mis primeros negocios con estaciones de servicio, de venta de combustible en Argentina. Pensé, vendo un producto de consumo masivo, ¿qué mejor que eso? Pero el precio de la petrolera y el precio del mercado era muy cercano. Yo me acuerdo que vendíamos 800.000 litros por mes y según mis precios, tenía que vender 1,5 millones para ganar dinero. Y ahí dije, bueno, momento, entonces, ¿cómo hago para ganar dinero más rápido? Y me decían, bueno, tenés que fabricar algo. Ok, entonces vamos a fabricar comida. Que yo era muy aficionado a la comida. Saben, aquella persona que cocinaba bien para los amigos, y los amigos le decían, Daniel, si pones un restaurante vas a ser millonario. ¿Ya escucharon eso? Bueno, yo era ese tipo. Y a partir de ahí sí comencé la actividad gastronómica. Me di cuenta que si yo era fabricante de mis propios productos, tenía una amplia margen, porque yo decidía qué fabricar, cómo y con qué. Entonces yo podría crear un producto de excelente calidad y ofrecérselo a mis clientes. Y así comenzó la aventura de la gastronomía. Entonces hoy, cuando me dicen la gran ventaja del restaurante, digo, sos un fabricante. ¿Qué mejor? Fabricás tus propios productos y podés iniciar la actividad relativamente con una baja inversión. Cuando me refiero a baja inversión, me refiero a que puede estar al alcance de cualquier persona inicial. Obviamente que va a iniciar con un tamaño de negocio diferente a un gran inversor, pero aquel que se inició en un restaurante familiar, en la sala de su casa, con 8 mesas para dar de comer a las personas del barrio, a diferencia de la empresa que alquiló el mejor salón en el shopping center y montó un restaurante de 70 mesas, ambos se rigen por los mismos criterios de gestión. Y ambos tienen las mismas posibilidades de crecimiento como las mismas chances de fracaso si no utilizan las mismas técnicas de gestión. Y la técnica de gestión comienza en el análisis del resultado, en la proyección de su negocio, el diagnóstico de su negocio. Nosotros lo hacemos a través de planillas que las llamamos las DRE, demostrativas de resultado, donde a través de la carga de datos como la proyección de la venta o la venta, lo que va a gastar en mercadería y en la estructura de gastos, determinamos el punto de equilibrio. Hay muchos propietarios de restaurantes que no conocen el punto de equilibrio, no saben lo que es el punto de equilibrio. Establecemos el margen de contribución, esa diferencia que existe entre la venta, lo que gastó en mercadería y lo que le sobra para sus gastos y su rentabilidad. La precificación a través de las fichas técnicas, para saber realmente que el precio de su menú es algo equilibrado con la realidad de su cocina y con el mercado competitivo. Mucha gente precifica en base a la competencia. Y la competencia puede tener una realidad diferente que la suya. Quizás el restaurante del frente no paga renta, no paga alquiler. Quizás el restaurante del frente es más experto, es mejor comprador que usted. Quizás el restaurante del frente tiene menos gasto en salarios porque trabaja la familia. Es la realidad diferente, no puedo precificar solamente en base a la competencia. Tengo que saber la realidad de mi cocina. Y si la realidad de mi cocina me determina que el precio no es competitivo, bueno, tengo herramientas para modificar las estructuras de receta, para modificar la estructura de mi plato, para poder llegar a un precio competitivo sin perder la rentabilidad. Que ese es el principal objetivo, asegurarnos la rentabilidad. Y les decía que hoy la rentabilidad aumenta porque existen muchos medios, existe por ejemplo la tecnología que antes no se utilizaba, los software de gestión cada vez más completos, cada vez más al servicio del dueño del restaurante, donde podemos utilizar no solamente la parte del front, sino que toda la parte de la parte de retaguardia del sistema, estadísticas, saber cuáles son nuestros mejores meseros, saber cuál es el cliente que más nos compra, saber cuántos clientes retornan a nuestro restaurante, saber que el cliente que retorna cuánto gasta. Todo ese tipo de instrumentos que nos sirven para administrar y gerenciar nuestro marketing. La posibilidad de acceder a mentorías o asesorías en relativamente un bajo costo gracias al mercado digital, confiando en la fuente, es muy fácil poder adquirir experiencia y acortar ese proceso. Entonces,
Y hay también algo fundamental y muy importante, que es las tendencias de consumo, donde nos permite a los restauradores trabajar con el famoso valor agregado. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto del valor agregado? Como tú bien dijiste, Frank, no solamente es un plato de comida, es una experiencia gastronómica. Nadie va a tu restaurante porque tiene hambre. Van a tu restaurante porque quieren vivir una experiencia con sus amigos, con sus familiares, con sus compañeros de trabajo, el desayuno de trabajo, el almuerzo de bienvenida, la cena de aniversario. Son todas experiencias que uno quiere. Y la experiencia está completa por la comida, por el servicio, por el atendimiento, por el entorno, por el ambiente, por el clima, por la música, por el aroma, por todo lo que despierta nuestros sentidos de placer. Entonces, cuando tenemos una buena experiencia, la vamos a repetir. Cuando tenemos una buena experiencia, vamos a comunicar que ahí hay un excelente producto. Entonces podemos darle un valor agregado. Es decir que si nuestra comida, el precio de nuestra comida es de 10, podemos venderla a 13, porque le estamos incorporando un valor agregado que el cliente va a disfrutar y va a consumir mucho más allá de la comida. Entonces, yo siempre les digo a los propietarios de restaurantes, ubíquense en el salón de su restaurante, si es posible, súbanse a una silla para estar en un nivel un poco superior. En la hora de más movimiento, giren 360 grados y anoten qué tu restaurante está ofreciendo de valor agregado a los clientes. ¿Qué es lo que te está diferenciando de la competencia? ¿Qué es lo que estás aportando para poder darle un valor agregado a tu comida? ¿Cuál es la storytelling? Ustedes saben que narrar la historia de tu restaurante produce un contacto, una conexión con tu cliente. Yo estaba en un restaurante ahí en la Little Habana, donde había un dueño de un restaurante que había instalado un restaurante cubano muy bien ambientado, con la decoración, la música, fantástico. Y hablando con él me contó la historia del abuelo que tenía un restaurante en Cuba, tradicional, no me acuerdo en qué lugar, pero es uno de los barrios tradicionales de Cuba, donde están todos los restaurantes, y me contó la historia del restaurante del abuelo. Y yo le dije, ¿pero dónde está esa historia acá? Acá no está esa historia. No, y eso es lo fundamental, tu conexión con el cliente. Contá la historia de tu abuelo en las paredes, en las fotos, en el nombre de los platos. Narrá la historia de tu familia para hacer el encajamiento con el público. A eso me refiero cuando hablo de valor agregado. Entonces va mucho más allá de vender un plato de comida y de una buena gestión. Entonces imagínate, invertir en un restaurante, conseguir financiamiento, conseguir el dinero, comenzar con el proyecto que tiene que estar muy bien hecho a partir de un business plan, recibir la ayuda de los colaboradores y de las personas que te van a ayudar a montar ese proyecto y comenzar a trabajar. Gracias a todo esto, a la tecnología, a los nuevos métodos de gestión, a las posibilidades de un valor agregado, a las posibilidades de vender más y de crecer más rápido, la amortización de ese capital, hoy yo te garantizo que se puede realizar hasta en un 20-25% antes de lo que habitualmente se hacía. Y las rentabilidades netas, que de promedio se mantenían de entre un 5 y un 8%, hoy pueden llegar un 12 hasta un 15% en base a técnicas de gestión y a todo este entorno nuevo que el restaurante va ofreciendo y que va variando permanentemente a través de instrumentos como plataformas de opinión, redes sociales, la instantaneidad de la comunicación, la instantaneidad de los feedback positivos o negativos. Todo eso contribuye a que realmente sea un excelente negocio. Si tiene alguna pregunta. Tengo una reflexión A ver. y la reflexión es que esos datos que tú acabas de dar, Daniel, son buenísimos para no caer en la trampa de la reinvención, porque sobre todo cuando nosotros, los venezolanos, que bueno, nos ha tocado salir en los últimos años y todo eso, entonces vemos que de repente hay médicos que abren un restaurante o ingenieros de petróleo que abren un restaurante porque tienen unos fondos. Entonces, claro, el médico no puede hacer la reválida aquí, le llevaría mucho tiempo y dice, no, me voy a meter en un negocio, me voy a meter en un restaurante. Y entonces cuando tú hablas con ellos te dicen, me estoy reinventando. Pero si no están rodeados del personal idóneo, como tú lo citabas ahorita, esa reinvención puede ser una trampa horrible.
Puede ser Sí. terrible, puede ser terrible. Entonces, claro, eso ahí me lo planteaba. Y otra reflexión, a partir también de lo que contabas, es sobre esos restaurantes que complementan el modelo de negocio a través del catering, a través del evento, a través de la fiesta privada. O sea, que tú ves que el restaurante va mutando según qué opinión te merece eso. ¿Te parece que eso es una vía sana? Absoluto. Si nos manejamos dentro de los márgenes de rentabilidad y analizamos cada idea o cada proyecto externo del restaurante dentro de esas márgenes, está totalmente perfecto. Yo no estoy de acuerdo a implementar modificaciones o ideas que van en perjuicio de la rentabilidad. Es decir, vamos a hacer un upgrade, vamos a promocionar o vender este producto, vamos a aceptar este catering a un precio más bajo. Vamos a ganar menos, pero vamos a ganar clientes. Yo no estoy de acuerdo en esa metodología, porque existen herramientas hoy para que puedas manejar eso sin perder o sin tener perjuicio en la rentabilidad. Recientemente hemos desarrollado un proyecto de un restaurante donde hemos creado el food truck del restaurante. Entonces tenemos el restaurante y hicimos un food truck exactamente igual como el frente del restaurante, todo exactamente igual, y ese food truck lo llevamos a los lugares correspondientes donde podían trabajar y fue una extensión del restaurante y fue un éxito fantástico. La persona miraba el food truck y ya se identificaba directamente con el restaurante y sabía que estaba ahí y que iba a consumir lo mismo que el restaurante, solo que estaba más cerca, que había llegado hacia ahí. Entonces, por ejemplo, fue un éxito fantástico. Pero todo lo que tú dices es posible siempre y cuando esté dentro de las normas de gestión y de la habilidad de mantener rentabilidad en cualquier idea o cualquier promoción que se quiera hacer. Excelente. No sé si Gabriela tiene algún comentario que quiera compartir con nosotros. La verdad es que es un placer escucharlo a Daniel porque sabe muchísimo y me parece súper interesante, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la gestión de restaurantes, pero me quedo con esto que dijo, ¿no? Que el emprendimiento y el emprendedor necesita saber de estrategia, necesita saber tomar decisiones, necesita capacitarse. Entonces, acá la formación, la capacitación, en todo lo que Daniel sabe, obviamente es crítico para que el negocio esté a flote, además de la pata humana, ¿no? Pero creo que todo es importante. La palabra integral a veces parece muy genérica, pero en este caso creo que calza perfecto porque es imprescindible tener todo el plan estratégico de la mano de Daniel para poder gestionar un restaurante y también para poder animarse, por ejemplo, a hacer otras cosas. Y para tener rentabilidad y también obviamente cuidar la pata humana y la pata de gestión de personas, que sin equipo no podemos crecer y no podemos trabajar y no podemos delegar, ¿no? Un emprendedor, como decía Daniel, no va a estar todo el tiempo haciendo todo. De hecho, eso es lo que debería dejar de hacer lo antes posible para poder concentrarse en agregar valor, y agregar valor con decisiones estratégicas y cuidando a las personas y bueno, todo lo que implica tener un negocio, ¿no? Así que de mi parte me encantó escucharlo, me parece súper interesante, súper acertado. Súper, gracias. Gabriela, Rómulo. Mira, yo opino que es muy importante ya cuando ya una persona piensa entrar en esa industria de los restaurantes, ¿no? Y bares. Sumamente importante acudir a los expertos para discutir el plan, qué posibilidades tiene, qué presupuesto puede tener para evitarse cualquier contratiempo, cualquier problema a la larga. Y se sientan mal porque, mira, no lo hice bien, ¿qué hice? No, simplemente no acude a un experto como lo son Daniel y Gabriela. Muy importante eso, de verdad. Súper, Rómulo. Muchísimas gracias. Daniel, muchísimas gracias por esas perlas que nos soltaste en este webinar que sin lugar a dudas deja mucho para la reflexión, para muchas preguntas, pero además Daniel está a la orden porque él también tiene sus entrenamientos, tiene sus metodologías para la pedagogía, que es importante, está consciente de que eso es una necesidad y ha decidido atender esa necesidad. Daniel, muchas gracias por esto, por este regalo. Me lo voy a tomar como un regalo de Thanksgiving. Bueno, yo les agradezco muchísimo. Pero para cerrar, yo les digo, mucha gente se inicia en el negocio de los restaurantes en base a algunas habilidades naturales. O soy un buen vendedor, o soy un buen administrador, soy un ex cocinero de un restaurante, soy un ex chef de un hotel, soy un inversor y esas habilidades hacen que tengan resultados en los primeros tiempos. Se genera resultado por las propias habilidades, pero después de un cierto tiempo falta la parte de la gestión específica y es donde ahí comienzan